Bueno, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Estoy grabándoles este video por la clase del martes 17 del 3, es decir, la de hoy. Recuerden que la semana pasada, en las dos clases que tuvimos, hablamos la primera clase del concepto de derechos humanos y la segunda del concepto de derecho de la integración. Entonces, la idea es hoy poder profundizar un poco estas dos ramas del derecho internacional para que ustedes tengan elementos críticos para poder pensar y reflexionar un poco más sobre esta temática, ¿sí? A ver, ahí tengo a la mano el cronograma que les mandé, en realidad que trae el campus virtual, y la idea es subir este video también y luego ponerlo también en el grupo de WhatsApp, así estamos comunicados por doble vía, si les parece bien. A ver, el derecho internacional de los derechos humanos entonces tiene como objetivo, como fin, la razón de su existencia es la protección de los seres humanos, más allá de los límites que pueden imponer los estados desde el punto de vista territorial y sin ningún tipo de discriminación. Por eso el concepto al cual llegamos o intentamos llegar es que los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles, quiere decir que van más allá de los propios estados y son los propios estados quienes están llamados para garantizar su goce. Por otro lado, el derecho de la integración lo habíamos planteado como un derecho que nace, se gesta como un derecho comercial, si se quiere, de una mirada económica, para luego ir transformándose en movimientos sociales entre los estados, con una fuerte incidencia del individuo y de la sociedad, que traspasa las fronteras de un estado y se van integrando más allá del fin primigenio, que es lo comercial, pero que traspasa por la naturaleza propia de la institución de la que hablamos, ¿no? Entonces, claro, noten ustedes que son muy específicas estas áreas, y por un lado tenemos la protección del ser humano y por otro lado tenemos el comercio internacional. Es decir, parece que al principio se presentaría como muy difícil poder juntar estas dos realidades, pues sería como un círculo y un cuadrado. Bueno, en algún lugar va a hacer algún ruido, va a pasar algo. Pero la realidad es que la historia nos ha mostrado que los diferentes procesos de integración tuvieron que ir generando espacios en los que el individuo pasa a tener una preponderancia fundamental. Porque se advirtió claramente que no se podía pensar en un Estado, en un sistema de integración que no tuviera protección a los derechos humanos. Entonces, esto vamos a ir desarrollándolo en las clases que vienen, pero damos hoy como un pequeño anticipo. A ver, pensemos juntos. Yo creo que lo importante de esto, a esta altura, en la tercera clase, es reflexionar de esta manera. Se los dije la clase pasada, se los voy a decir ahora. Nosotros tenemos en este juego de manifestaciones soberanas, los estados pueden ceder entre pares, delegar para abajo, atribuir hacia arriba. Claro, a ver, estamos hablando de una cuestión muy fuerte, porque cuando un Estado cede competencias soberanas, bueno, está poniendo en un lugar de un par, ¿no es cierto?, ciertas facultades que son propias en principio, y esto puede generar ruido. Pero vamos a darnos cuenta que no es tan así. ¿Por qué? Analicemos esto, fíjense. Por ejemplo, en el sistema de protección de derechos humanos de América, estoy hablando específicamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, ahí tenemos a las claras una nítida cesión de derechos. ¿Qué significa esto? Yo, Estado argentino, le cedo a los órganos en el marco de la OEA, a los órganos que acabo de mencionar, Comisión y Corte, la posibilidad, la facultad de
si se quiere, investigarme, sí, de juzgarme incluso, y me obligo a cumplir las sentencias que dicta la Corte, pero ¿en qué carácter lo hago eso? ¿Lo hago como que le atribuí a la Corte Interamericana o le cedí? Claramente es una cesión, porque esto es derecho internacional público. En el derecho internacional público hablamos de acuerdos entre estados que no es más ni nada menos que una cesión que se hace, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo como estado digo, voy a permitir que la Comisión Interamericana y la Corte puedan investigar si efectivamente doy cumplimiento con las obligaciones que asumí en los instrumentos respectivos, pues entonces estoy cediendo una porción de mi soberanía, ¿no es cierto? Y digo, che, me pueden investigar. Después yo voy a decidir qué hago con esa investigación o con las conclusiones de esa investigación, ¿no es cierto? Y tengo que dar cumplimiento por una cuestión de estilo en el marco de las relaciones internacionales, pero jurídicamente estoy obligado porque así lo establecen los textos, pero estoy obligado entre pares, ¿de acuerdo? Estoy obligado porque decidí hacerlo, como si entre todos decidiéramos jugar a un partido de vóley y ponemos las propias reglas y bueno, y después algunos ganaremos, otros perderemos, no importa, pero decidimos jugar, ¿de acuerdo? Cuando nosotros pensamos en el derecho de la integración, sucede lo mismo. Decidimos jugar este juego de las relaciones internacionales con los fines y propósitos de los tratados de integración, pero exactamente igual. Entonces tenemos el Mercosur y digo, una decisión, una resolución, digamos, una directiva que adopten los órganos del Mercosur, ¿son obligatorios para mí? Por supuesto, pero ¿por qué? Porque yo decidí que sean obligatorios. Después de cumplido los pasos que tienen que cumplir, después de cumplimentadas todas las formas adecuadas, son obligatorios, no cabe la menor duda. Ahora, yo creo que para entender este triple juego de atribución, cesión y delegación, tenemos que ir un ratito a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea ocurre algo que es fascinante, que después lo vamos a profundizar, que es lo siguiente: en el territorio europeo, cuando en 1949 10 estados deciden conformar el Consejo de Europa, sobre esto vamos a volver, en 1951 6 estados deciden conformar la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Estas dos organizaciones, vamos a decirle de esa manera, Consejo de Europa y CECA, empiezan a avanzar al punto que la CECA luego es acompañada por dos comunidades más, la comunidad del Euratom y la Comunidad Económica Europea, y el Consejo de Europa, que es un aspecto político, social, avanza al punto de hoy tener 48 miembros, si mal no recuerdo, tendría que consultar a día de hoy cuántos hay, pero eran 48 y creo que siguen siendo 48. Claro, a ver, la Unión Europea, lo que hoy es la Unión Europea, tiene hoy 27 miembros, porque ya el Reino Unido de Gran Bretaña ya no está más. Sobre el Brexit vamos a ver si podemos charlar, pero la realidad es que evolucionó de manera tal que cuando uno empieza a pensar en esa evolución, dice, pucha, no cabe duda que acá el ser humano en ambos tuvo un protagonismo impresionante, casi único, interesantísimo en ambos. Bueno, digamos, el Consejo de Europa se especializó en los derechos humanos. Su leitmotiv fue la protección de los derechos humanos y generó todo un sistema de protección de los derechos humanos con un tribunal exclusivo para derechos humanos, como es el actual Tribunal Único y Permanente Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que se crea en el 50 y entra en vigor en el 53 a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Claro, y en la Unión Europea, noten ustedes que durante la evolución, durante ese proceso que luego vamos a llamar de comunitarización, lo cierto es que en un momento dado de la historia, esto ya pasa en la década del 90 con Maastricht, los estados europeos dicen, vamos a dar un paso más,
vamos a avanzar un poco en la integración y vamos a ir hacia el derecho comunitario. Entonces acá aparece un tercer elemento, el derecho comunitario. ¿Qué es el derecho comunitario? Pues no es más que el derecho de la integración avanzado y ya no solo concesiones de porciones soberanas, de manifestaciones soberanas, como la estamos llamando, sino atribución de competencias soberanas hacia un órgano supranacional, hacia un órgano diferente a los estados, y esta atribución implica entonces que los estados se someten en uso de su soberanía a cumplir con las decisiones que adoptan estos órganos que son comunitarios. Entonces significa que acá tenemos, el derecho internacional es un derecho de cesión. Vamos cediendo entre estados, entre organizaciones internacionales y estados. El derecho comunitario es un derecho de atribución, ya no es derecho internacional público, ya es un derecho especial, con características propias, no comparte las fuentes con el derecho internacional y se genera una nueva estructura jurídica que es el derecho comunitario, con competencias soberanas atribuidas a órganos comunitarios que sin lugar a dudas van a tomar decisiones que los estados tendrán que cumplir. Hay casos que después vamos a charlar cuando veamos Unión Europea, de estados que tuvieron que modificar normas constitucionales para poder ingresar. Hay casos de estados que tuvieron que modificar todo un abanico normativo del derecho interno para poder ingresar, para cumplir los estándares de la Unión Europea. Entonces, con esto quiero decir, es muy interesante porque se modifica la estructura y aparece un derecho ya de subordinación, no de coordinación. Y esto es pero muy fuerte entenderlo bien, muy importante. El derecho internacional público y en ese sentido el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de la integración son derechos de coordinación. El derecho comunitario, esto es, el derecho de la integración avanzado con principios de atribución, no es un derecho de coordinación, sino que es un derecho de subordinación, porque los estados quedan subordinados a todas las cuestiones que decidan los órganos comunitarios. En América tenemos ejemplos, como por ejemplo el SICA, como la Comunidad Andina de Naciones, pero son ejemplos que después vamos a trabajar, no están tan evolucionados como lo está Europa. Esto me parece que es fundamental porque acá entonces se presenta esta cuestión. ¿Son las normas del derecho comunitario solamente normas relativas a ese origen que tuvo cuando fue derecho de la integración? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la respuesta nos lleva claramente a pensar en otra estructura, que es la siguiente. A ver, cuando yo parto de la base del derecho internacional de los derechos humanos, que es un derecho de cesión, que es un derecho de coordinación, luego me encuentro que dentro del derecho comunitario europeo tengo una norma de derecho comunitario que es originaria según el Tratado de Lisboa, que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entonces aparece una norma originaria del derecho comunitario que es relativa a derechos humanos y que necesariamente tenemos que integrar, por lo cual el concepto de derecho de los derechos humanos, para decirlo de alguna manera, deja de ser circular y el derecho integracionista deja de ser cuadrado cuando dentro del derecho comunitario tenemos sistemas normativos que se juntan y lo juntan, con dificultades, con cuestiones que vamos a analizar con más detenimiento, pero están ahí, presentes. Entonces creo que esto es una cuestión importantísima para entender, porque la evolución de la sociedad internacional, de la comunidad internacional, nos lleva a modificar estructuras que en doctrina antes eran impensables. ¿Quién podía pensar en la década del 50 del siglo pasado que iba a aparecer el derecho comunitario, que los estados iban a poder ejercer la soberanía, no solamente tener la titularidad de la soberanía, sino ejercer esa soberanía en acuerdo con otros estados para poder trabajar?
una mejor sociedad internacional, claramente. A ver, ¿cuál es, sino el bienestar de la sociedad, el fin último de los regímenes jurídicos, tanto internacionales como locales? En consecuencia, esta primera premisa que planteamos de un derecho circular como derecho internacional de los derechos humanos y un derecho cuadrado como derecho de la integración, parece que nos hace ceder al planteo frente a este comentario del derecho comunitario y el caso específico de la Unión Europea, que tiene normas que tienen carácter originario, que son de derechos humanos. Entonces, nos cambia un poco el pensamiento. Porque hasta ahora veníamos viendo cómo son dos sistemas diferentes de coordinación que se van juntando porque las sociedades de los diferentes procesos de integración dicen, bueno, acá estamos presentes y nos estamos, estos procesos de integración no pueden quedar en lo comercial, sino que tienen que contemplar las agendas de derechos humanos como tiene el Mercosur, como tienen los diferentes sistemas de integración, a la realidad de esas sociedades. Entonces, a mí me parece que esto es casi majestuoso poder pensar que hay diferentes sistemas en el mundo, como en África ocurre, como ocurre en América, como ocurre en Europa, que se han planteado sistemas de integración que comenzaron siendo de integración en relaciones de coordinación y avanzan hacia un sistema de subordinación, hacia el derecho comunitario. Y acá les marco algo que es muy importante. El derecho comunitario no está solo, por decirlo de alguna manera. A ver, en un proceso como el ECOWAS en África, la Unión Europea en Europa, la Comunidad Andina de Naciones en América, para darles 3 ejemplos, lo cierto es que en esos sistemas conviven normas del derecho comunitario con normas del derecho de la integración, conviven normas de coordinación con normas de subordinación. Y con esto les quiero dejar dudas y pretendo que a través del grupo, a través de la plataforma, me hagan preguntas y si les parece bien voy a plantear un trabajito práctico para que podamos resolver, para que ustedes puedan resolver en sus casas y me lo manden, así luego yo hago algunos comentarios y podemos charlarlo en el siguiente encuentro. ¿Les parece bien? Este video lo hago corto porque es el primero, pues estoy aprendiendo a hacer este tipo de videos junto con ustedes. Espero que llegue bien, espero sus comentarios y les deseo una excelente semana. Gracias.